Ya vimos la primera parte de este video, que era el iceberg de Cuba. A Delby se lo tumbaron a mitad de video y no pudimos terminarlo. Así que hoy vamos y vemos en qué desde la pincha en Amazon repartiendo paquetes a menos 10 grados. Mi comunidad se champea. Gracias por la donación, precioso. Vamos a... Del 70. Nosotros llegamos a la zafra del 70, ¿no? Igual merece ser mencionado. En los primeros años de la revolución se prohibió todo tipo... Espérate, vamos a ver en qué parte nos quedamos, ver. Vamos a ver en qué parte nos quedamos. Que no me acuerdo, ahora no me acuerdo en qué parte fue que nos quedamos, espérate. Fue este de acá. Como él, no es un chiste. Demás se arruinaran. Tal era la obsesión del aferrarse al único clavo la vaca. Nos quedamos en la vaca, gente. Nos quedamos en la vaca. En la vaca esa que soltaba leche y eso. A ver. Aquí fue lo de Lian. De muchos del gustaban el Führer estaba la leche. Parte de una lucha ideológica, todo tipo de música alternativa, especial. A ver, esto de la música lo vimos. Yo creo que sí vimos lo de la zafra, o la que estuviera en inglés. Entre los grupos prohibidos estuvieron los Rolling Stones o los Beatles. Todo parte de una lucha. La vaca que soltaba leche. Sí, papi. Que suelta la vaca. Ideológica y cultural del Führer contra el imperio. Nivel 3. Bueno, vamos a empezar. Mira, ubres blancas y la leche. Aquí fue donde nos quedamos. No es un chiste. Le gustaba tanto la leche que desde el Caribe producían torte producción así, que no producían blancos muy en los de leche de podía. Del aquí, gente. Nos quedamos aquí, en la zafra del 70. Recordemos que el FIFO, en su alucinación, paralizó la economía del país para que la gente fuera a sembrar caña. ¿Que tú eres zapatero? No. A cortar caña. ¿Que tú eres carpintero? No. A cortar caña. ¿Que tú trabajas, sé yo, de contador? A cortar caña. XD. El Führer, en su inmensa sabiduría, decidió que el 1970 debía ser el año de la zafra y que había que producir 10 millones de toneladas de azúcar. ¿Saben el típico cliché del empresario que pregunta cuánto hizo la empresa, luego grita un número más alto, más random, sin ningún tipo de sentido? Eso básicamente hizo el Führer. Ordenó demoler y deforestar hectáreas de tierra para poder plantar caña de azúcar en ella. Llegó incluso a cancelar las navidades para que el pueblo pudiera trabajar en la zafra. Navidad. ¿Quién tú eres para celebrar el nacimiento de Cristo? ¿Un yanqui? ¿Un burgués? No. A cortar caña. Fidel, todo un visionario, ¿eh? Para la pinga. Después de la zafra del 70, la economía cubana siempre fue en picada, ¿vale? En lugar de celebrar, y no se volvieron a ser oficiales hasta 1997, porque de nuevo coincidían con el mejor momento para trabajar en la zafra. Dedicó casi toda la infraestructura del país a esta ridícula tarea que solo servía para llenar su ego y como propaganda, lo que causó que a finales del año el resto de los sectores de la economía del país tuvieran un retroceso del 20%. Sobra decir que el objetivo no se alcanzó, y aunque sí se produjo 8 millones y medio, superando por poco el antiguo récord que se había tenido bajo la administración de Batista, al final la explotación excesiva de la industria y los suelos provocó lo que no se había logrado en 200 años de historia. Tras 2 guerras por la independencia, tras 2 dictaduras como la de Machado y Batista, lo logró, destruyó la industria azucarera cubana. ¿Cómo? El comunismo no generando riqueza y destruyendo la industria productiva. ¿Quién se lo iba a imaginar hacer? ¿Quién se lo iba a imaginar, ¡Wow!
Viste, Rusia le va a donar más petróleo a Cuba. Bueno. Desde ese año en adelante, el país solo produciría cada vez menos y menos azúcar. Hasta el día de hoy, que literalmente la tienen que importar. En Cuba se importa al azúcar, ¿sabes? Un país azucarero importando azúcar. Una locura, cabrón. La zafra de 2002 fue de 2.1 millones de toneladas, casi la mitad de lo que se hacía en 1919, hasta que en el 2010 la producción se detuvo en 1.1 millones, la misma cantidad producida en 1894, y 10 años después, en el 2021, la zafra terminó con aproximadamente 800.000 toneladas, una no llegaron ni al millón. cifra similar a las 800.000 toneladas que se produjeron en 1891. Y en esta zafra, Dionis Pérez Pérez, director de informática y comunicaciones de Ascuba, declaró como si fuese una victoria que la cantidad de azúcar era suficiente para garantizar la canasta familiar, ignorando o sea, estamos hablando de un país que exportaba azúcar a que la producción fuera suficiente para cumplir los mandados de los FICOA. ¿Sabes lo que te digo? O sea, para que a duras penas alcanzara para darle a la gente el mandado de los FICOA, ¿sabes? O sea, literalmente no hay más azúcar, rey. La que te toca por la tienda, que son 1 o 2 libritas, y ya. ¡Wow! Increíble. Esta es la continuación del video del otro día. Ajá, efectivamente. que la antaño potencia azucarera de América y el imperio español ahora era una importadora de azúcar. Nivel 4. Ya aquí en el nivel 4. Ya en el nivel 4 tenemos que estar en cosas turbias. Y nada más vamos por la mitad del video. Ojo, cuidado. Villamarista. Villamarista. La precursora del helicoide venezolano, el centro donde se dirige la seguridad del Estado y donde se realizan algunas de las peores torturas psicológicas de la isla, creada luego de que oficiales de la KGB soviética Aquí no es donde meten a los chivatones. O sea, meten a los opositores para apretarle las tuercas. dieran preparación a las tropas cubanas durante la época soviética. Es el Yo vivía al lado de eso. Wow. Eres un privilegiado, a 2 cuadras. Por aquí tú no puedes pasar ni con un teléfono en la mano. Por aquí tú pasas con un teléfono en la mano y te quedas, ¿oye? equivalente a la Lubyanka de Moscú. Todo aquel que ha sido detenido en ella la describe como el infierno. Camilo Cienfuegos. No dijo casi nada, pero Camilo también es otra turbia. Ahí no sigue la luz. Durante la lucha en la sierra hubo una trinidad que destacó sobre los demás: Fidel, el Che y Camilo Cienfuegos Gorriarán, el comandante del pueblo. Un gran amigo de Fidel, querido por el pueblo, y algunos afirman que hasta más que el propio Fidel, ya que mientras que Fidel fue hijo de hacendados y tuvo una infancia y una juventud fácil, Camilo era un joven de barrio humilde, específicamente Lawton en La Habana. Pero el motivo por el que Camilo se encuentra aquí y por el que casi nadie fuera de Cuba escuchó sobre él es por su desaparición. El 28 de octubre de 1959, luego de viajar desde La Habana a Camagüey para capturar a Uber Matos, un oficial del ejército que había renunciado e iniciado una sedición debido a que no estaba de acuerdo con las políticas comunistas de Fidel. Nadie estaba de acuerdo con las políticas comunistas de Fidel, ¿sabes lo que te digo? Excepto los amiguitos que se dieron cuenta. O sea, toda esta gente se sentaron en una sala y dijeron: a ver, vamos a repartirnos Cuba y vamos a hacer lo que nos salga de la pinga. Obviamente, las personas que estuvieron de acuerdo se les dijo correcto, pero a las que estuvieron de acuerdo les metieron 2 plomazos en el pecho. A los que no estuvieron de acuerdo se les metieron 2 plomazos en el cuerdo. Pasa que Camilo no podían callarlo como a los demás que mandaron para el paredón. Y entonces su avión se perdió. Brother, ¿en qué época estamos, men? El avión de Camilo se perdió. En verdad, en serio. Ahora no, la talla no es esa. La talla es que el avión se perdió de Camagüey a La Habana. Un viaje de tierra completamente. O sea, un viaje de tierra. No, el avión de Camilo se perdió en el mar. ¿En el mar? ¿Cómo que en el mar? ¿Qué vuelo era ese? No, una talla, claro. Una talla. Javi Jiménez. Relájate, que estás pesado.
Espérate. Políticas que más adelante veremos que no eran parte de la revolución originalmente. La misión de Camilo era simple: capturar a Matos, informar a Fidel para que este viajara a Camagüey e iniciara el juicio en contra de este y luego regresar a La Habana. El problema... Y viste, se perdió de La Habana a Brasil. Sí, yo cogí un vuelo de Camagüey a La Habana y paré aquí en Brasil. Uf, qué cosa, Encontraron el puñetero Titanic, ¿sabes lo que te digo? Encontraron el Titanic. Pero no son capaces de encontrar la avioneta de Camilo de La Habana a Camagüey. ¡Wow! que una vez completada la misión, nunca llegó a La Habana. La versión oficial dice que su avioneta sufrió un accidente en el camino y nunca llegó a La Habana. Sin embargo, nunca se encontraron los restos. Ningún tipo de restos. Ni un fragmento del vehículo, ni un atisbo de Camilo. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. Y a día de hoy, Camilo no ha sido encontrado ni su avioneta. Las teorías son muchas, aunque todas apuntan que fue una desaparición forzada y que el avión nunca despegó. Hay quienes afirman que Camilo se rehusó a que Fidel siguiera enjuiciando gente y condenándolo según él entendiera. Otros que Camilo no estaba completamente en desacuerdo con Matos y eso provocó una discusión con Raúl, donde luego de que ambos amenazaran, un tercero disparó a Camilo, y muchas otras más. Pero una cosa sí es segura: Camilo no estaba al 100% de acuerdo con el rumbo de la revolución y ya había comunicado sus diferencias con varios miembros del gobierno cubano. Pero la falta de evidencia de ningún tipo hace este caso el más extraño de todos. A Camilo se le echó el FIFO, olvídate de eso. No, eso es 100%. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco duda. Es que es una estupidez que se haya perdido en el mar. Camilo no estuvo de acuerdo nunca con lo que Fidel tenía planeado. Lo que planearon Fidel y el cingado de Raúl. Nunca Camilo estuvo de acuerdo con eso. Porque eso era una locura, bro. Esta gente se adueñaron del país. Mira todo lo que hizo Fidel en Cuba, bro. Cuba se está cayendo en pedazos por culpa de toda esta gente. Es decir, hasta el cuerpo del Che fue encontrado en una fosa común, pero hasta hoy no hay rastros de la avioneta. Damas de Blanco. Damas de Blanco. Las Damas de Blanco tienen... Fundadas en el 2003 tras la Primavera Negra, de la que les hablé antes, son un grupo de esposas, madres, hijas, hermanas y otros tipos de familiares de varios presos políticos y desaparecidos en la isla. Son similares a las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a estar claros de una cosa: Cuba no se merece a sus opositores. La gente en Cuba tiene lo que se merece: apagones, hambre y miseria. Porque actualmente hay una cantidad de pan con bistec dentro de Cuba que no hicieron ni pinga. Pero que yo tampoco les voy a decir que hagan. Que más bien lo que hicieron fue apoyar a que la gente del cuartico actualmente esté presa. Literalmente Cuba tiene lo que se merece. Estas mujeres de acá han sufrido de todo por salir a protestar pacíficamente contra el régimen, y es lo que tenía, y es lo que tiene Cuba, ¿ves? La gente se queda en su casa a esperar a cagarse de hambre. Normal, no pasa nada. Por eso es que yo estoy a favor de la intervención, pero muchos me llaman loco. Pero contra un gobierno de izquierdas. Y para sorpresa de nadie, para que luego se hable de la hipocresía y de quiénes son los buenos, las Madres de Plaza de Mayo consideran a las Damas de Blanco unas terroristas. El link en la descripción. Se ve que cuando se lo hacen a ellas y a sus familiares es un horrible acto de injusticia que nunca debe ser realizado. Pero cuando es en contra de gente que no tiene la misma ideología política o diferente a la suya, ahí está justificado. Lo que muchas Madres de Plaza de Mayo parecen olvidar deliberadamente. Mira, a estas mujeres han cogido golpes. Estas mujeres han estado presas. Estas mujeres han tenido actos de repudio en la puerta de su casa. Que sus hijos no eran trigo limpio y muchos eran guerrilleros e incluso hicieron atentados. Pero claro, como eran de izquierdas contra un gobierno de derechas, está justificado. Perdón, es que nunca es mal momento para hablar de la hipocresía de la izquierda. Como decía, de la misma forma que las argentinas, las cubanas hacen protestas y otros actos por la libertad de sus familiares, o a veces sencillamente información porque no saben nada de ellos. Pero el gobierno las tacha de terroristas y de intentar socavar los valores revolucionarios y tal, dirigiendo actos de repudio contra ellas y otro tipo de acciones. Misiones internacionalistas. Exportando comunismo a todos los lados de Latinoamérica, exportando su hambre y su miseria, su terrorismo a toda Latinoamérica, y después sale un vertico diciéndote en el noticiero: no, es que Cuba no apoya ni exporta el terrorismo. Está bueno, mi hermano. Qué solidaridad y qué pinga, ¿eh? Manera de exportar chivacones. Las solidarias misiones que solidarias no tienen nada. Se tratan de grupos de trabajo de cubanos como médicos. Mira, en las misiones de esa Venezuela, cada 3 médicos
montaban 3 chivatones. O sea, montaban 3 médicos, montaban 3 chivatones. 3 médicos, 3 chivatones. Te lo puedo decir sin que me quede nada por dentro. ¿Sabes? O sea, te lo puedo decir confirmado de gente que cumplía misión y me decían, bro, esta gente, mira, este es médico, este es médico, este es médico. Y estos dos son chivatones. ¿Sabes? Que iban nada más que a controlar que los médicos no se escaparan, no desertaran, porque obviamente los médicos pisaban tierra como Venezuela, otros países hacían así, y se iban. ¿Sabes? Tal cual. Y era para controlar que los médicos no desertaran, era para, ¿cómo se llama esto? Para intervenir en los gobiernos como hicieron con Venezuela, que lo parasitaron desde adentro. ¿Sabes? Profesores y otros empleos. Bienvenida, Laura. Esos dos son los que más predominan. Estos se exportan de la isla a otros países, aprovechando la desesperación de los cubanos por mejores oportunidades para hacerlos trabajar en otros. Por eso ya se está acabando esas misiones, y lo digo con el dolor de la jeva mía, es de la misión, pero es de pinga la esclavitud que pasa a esa gente, no. Y me mandaron un documento de que en algunos países ya están cerrando las misiones, o sea, porque también advirtieron que los médicos que estén cumpliendo misiones se le van a negar la visa a los Estados Unidos y toda la historia de esa. Algún chuchuchú de eso que no estoy muy claro, pero sé que en algunos países ya están diciendo, no, mijo, no, ya tus médicos te los puedes meter por el culo. ¿Sabes? Y a los médicos que están en el país, no sé, fuiste tú, Rutabay, que me mandó, ¿no? Vale. Algo. Todo eso estuve viendo. Países en circunstancias en las que ningún profesional con derechos humanos de ese país trabajaría. Hablamos de ser médico en una zona rural sin insumo y sin condiciones, o ser profesor en zonas sin seguridad ninguna donde puedes amanecer muerto al día siguiente. Y así otros casos. Claro, todo esto sin ningún tipo de seguro, y por supuesto el gobierno se queda al 80% o más de tu salario. Por ejemplo, en Brasil un doctor puede llegar a ganar unos $2.400 mensuales, pero la dictadura no puede permitirse que un cubano tenga ese nivel de adquisición, así que cuando enviaban médicos a Brasil se quedaban con casi todo el dinero y el médico apenas veía $100 al mes. Esto es real. O sea, aquí los médicos cobran más de $2.000. Más. $2.000 serían 20.000. Aquí los médicos, sí. Más o menos $2.500 es lo que está cobrando un medicucho aquí. No un supertiza, ¿vale? Un medicucho. Y el gobierno cubano no podía permitir que Brasil le pagara directamente al médico. No. El dinero es para mí. Y al médico se le pagan 3 kilos. Es increíble, ¿verdad? Cuales además eran pagados en pesos cubanos y con la tasa de cambio del Estado, que siempre ha sido menor a la real. Por no mencionar que los profesores son enviados a adoctrinar a los estudiantes con propaganda. No, papá, las comunidades aquí son de pinga, y no solo la inseguridad común, sino las rutas. Estamos hablando de locura tipo carretera de la muerte, y no cobran ni pinga. Y muchos doctores en Cuba se iban. Muchos doctores de Cuba iban a esas misiones porque era lo único que había, brother. Era o te vas a la misión a cobrar de $50 a $100 al mes, que eso en Cuba para aquel tiempo en CUC era un buen salario, o te quedas en Cuba cobrando 5.000 pesos. Y al socio mío lo mordieron durísimo. El socio mío estaba ahorrando dinero de la misión para comprarse una casa, para comprarse carro, para comprarse unas cuantas cositas cuando virara para Cuba, porque recuerden que antes del desordenamiento en Cuba todavía había algo, ¿vale? Todavía habían galletitas, todavía existía el Copelia y cosas así, ¿vale? Era vivible Cuba, era vivible. ¿Por qué? Porque había turismo. Cuando cae la pandemia, se acaba Cuba. O sea, Cuba se acabó con la pandemia. Y para colmo cambian la moneda. Y a los médicos cubanos le hicieron el cambio, no sé si 1 a 1 o le hicieron el cambio a 24. ¿Viste? O sea, se los comieron vivo, bro. Cuando el dólar estaba a 150 pesos, le hicieron el cambio en sus cuentas, ¿viste? A 24 o al 1 por 1. No recuerdo bien, pero el lío es que el socio mío estaba ahorrando para comprarse un GAO y lo único que se pudo comprar fue una moto. ¿Sabes? O sea, se metió como 4 años en Venezuela para comprarse su casa, su cosita, y lo único que se pudo comprar cuando viró fue una moto, porque le hicieron el cambio a 24, bro.
y le hicieron el cambio a 24 horas. ¿Qué clase singa, hombre? Fíjate, no les bastó con robarles el salario, sino que también les robaron el dinero que tenían en el banco. Hacerle los médicos cubanos tienen que ponerle una puta medalla, ¿viste? Porque esa gente, además de que se la han jugado durísimo, han sufrido de primera mano todo el descaro de los cingados comunistas pinga esto. Del régimen para crear más células de izquierda en el resto del continente. Lo peor es que todos estos gobiernos no van a decir nada porque es mano de obra barata. Porque al final del día, ¿qué creen ustedes que sus gobiernos van a preferir pagarle? ¿A uno de ustedes que tienen que darle un salario digno, condiciones de vida adecuadas y tener todos los derechos laborales que se pueda dar en su país? ¿O pagarle menos a un cubano por el mismo trabajo sin tener que darle ningún derecho? Si alguno de ustedes vive en un país que tenga de estas misiones y conocen a algún cubano que está en una, pregúntenle. No me crean a mí, pregúntenle a él. Crisis de los misiles. Crisis de los misiles. Recordemos que la crisis de los misiles fue el punto crítico en la Guerra Fría, ¿vale? No me voy a poner a explicar qué fue la crisis de los misiles. Si no sabes lo que es, te falta historia. Es probablemente uno de los eventos más importantes del siglo pasado junto con la Segunda Guerra Mundial. De lo que quiero hablar es del papel que tuvo Cuba en esto. Ignorando, por supuesto, que... El alucín de Fidel, tráigame los misiles nucleares para acá. Menos mal que los rusos se iluminaron. Menos mal que los rusos se iluminaron y dijeron que va, yo no puedo tener misiles nucleares en casa del esquizofrénico este. Porque este tipo en un arrebato los tira, bro. Papi, lo mejor que hicieron los rusos fue virar los misiles para atrás. Te lo digo de talla, ¿viste? Fui un alucín, brother. Castro hablaba de soberanía y como no éramos una neocolonia y tal, mientras dejaba que los soviéticos nos usaran de silo de cohetes. Ignorando también que Nikita quitó los misiles sin consultárselo a Fidel porque nadie le importaba su opinión. No, de lo que quiero hablar es de lo que Castro y el Che quisieron hacer con los misiles. Citando al propio Che Guevara durante la entrevista que le hizo Sam Russell para el Daily Worker en 1965, link en la descripción. Si ellos atacan, continuaría. A ver, si ellos atacan, continúo, lucharía. Si ellos atacan, continuo. No entiendo. Si ellos atacan, continúo. Lucharíamos hasta el final. Si los cohetes se hubieran quedado, los habríamos usado contra el mismo corazón de USA, incluyendo New York, en nuestra defensa contra la agresión. Pero te das cuenta de que esta gente eran unos alucines. Querían meterle una nuclear launch detected a New York, brother, en nuestra defensa contra la agresión. Pero no los tememos. Lo entiendo, por lo que debemos luchar con lo que tenemos de frente de una agresor como USA. No hay más solución que la lucha a muerte en la que se debe hacer cuanto daño posible al enemigo. Mira, el asesino de Che Guevara, tú le das, si ese tipo era un problema con una pistola y un fusil, imagínate si le dabas una nuclear, cabrón. Imagínate si imagínate si al asesino del Che tú le dabas una nuclear, ¿no? Tú estás loco, ¿no? Ese tipo se iba a estaciar matando gente, ¿no?
Bienvenido, precioso. Gracias por la suscripción. Viti nada que ver, pero aquí en Argentina, el colectivo de los travesaños, bardeando a los Terians porque son gente que se autoperciben algo que humanamente no son, y les dan cobertura en la televisión. Cuajajajaja, la hipocresía y el chiste se cuentan solos. Pede, abajo la dictadura. Ahora, la dictadura, Castro, todos son unos cingados. Precioso, bienvenido, gracias por la suscripción. Ahorita vamos a hablar de los semifurros. Eso. Dirigir ataques contra población civil con armamento. Brother, tú imagínate que menos mal que los rusos alumbraron y no le dieron los misiles a... nuclear. Qué gran revolucionario era. También hay otras fuentes que afirman que el Che dijo que las bajas civiles eran un costo necesario y que la guerra revolucionaria había que llevarla hasta el final, pero de esta información no encontré material que lo corrobore, por lo que tómenla con pinzas. Y además del Che, Fidel también le pidió a Nikita que usara los misiles. No encontré la carta de Fidel, pero sí la respuesta de Nikita en marxistas.org, donde el soviético afirma que Castro le pidió usar los misiles primero. Y literalmente tuvo que decirle: Pipo, relájate, tú sabes lo que es un misil nuclear. Relájate, esquizofrénico. Papi, el FIFO, cuando triunfa la revolución, el FIFO va a los Yankees. Yo no sé si en los Yankees le metieron un consolador por el culo, pero ese tipo salió de Estados Unidos odiando el capitalismo. ¿Sabes lo que te digo? Ese tipo salió de los Yankees odiando el capitalismo, brother. Una locura, ¿eh? Ya fue a hacerse amiguito de Rusia directamente. Estás enfermo de los nervios, ¿qué te pasa? Pero al menos Fidel fue más inteligente, lo hizo por vía privada y nunca dijo que se dirigiera específicamente contra población civil. Pero eso no quita que el mundo estuvo a punto de tener un holocausto nuclear por estos dos, ya que les recuerdo que ni Nikita ni Kennedy querían usar los misiles. Nikita, bro, ¿qué estás metiendo? Tómate una pastillita. Nivel 5. El Che. El Che, el Che es cosa turbia, gente. El guerrillero heroico, un símbolo de la revolución. Estamos hablando de un hombre que la ONU declaró que los fusilamientos en Cuba contra los opositores eran reales, con una violación pero de manual de los derechos humanos, porque toda esta gente, el juicio eran juicios públicos de, estás en contra mía, culpable, te fuiste. Y que iban a continuar haciéndolos, ¿vale? O sea, estamos hablando de cosas serias. Sí, cosas serias, ¿eh? La lucha de los oprimidos. No, bro, él es el revolucionario heroico. Sí, claro, obviamente. No, era un asesino, un terrorista, un genocida, un racista, un homofóbico. ¿Y ya dije racista? Tenemos que no solo fue uno de los oficiales al mando de los pelotones de fusilamiento de Cuba en la cabaña, que de ahí surge su... Bro, si el Che jugara Warzone, fuera MVP en todas las partidas. El tipo es el que más kill dio. Famosa frase en la ONU de... Fusilamientos, sí. Hemos fusilado. Escucha esto. En la ONU de... Fusilamientos, sí. Hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Sino que también... Brother, esta gente tenían los cojones bien puestos, porque para tú pararte en la ONU a decir, fíjate si esta gente andaban sin pinga, que para tú pararte en la ONU a decir, bro, estamos fusilando gente y seguiremos, ¿eh? El que venga lo vamos a matar. Para tú pararte en la ONU y decir eso y salir así tan pancho, hacer bien. Mano, en esta época estaba el tibiecito de Kennedy en los Estados Unidos, mi hermano. Con Papitrón lo quisiera yo. Con Papito Tron lo quisiera yo. En esta época estaba el tibiecito de Kennedy en los Estados Unidos, mi hermano. Era lo que había, man. Afirmaba que para fusilar a alguien la sentencia era un procedimiento burocrático y... No, y de tener noción de que la ONU es un chiste también. Necesario. Si te lees su libro Diarios de Motocicleta, en la página 231, enlace en la descripción, te encontrarás con joyitas como la siguiente: los negros, los mismos magníficos ejemplares de la raza. ¿Cómo?
Racista histórica, cabrón. Yo tenía un colega mío en la universidad que era prieto. Era prieto el socio, ¿sí? Y el tipo, en todas las pruebas, la gente que me conoce sabe de qué yo estoy hablando, se ponía un pullover del Che, y decía, este es el pullover de la suerte. Guau, chaval, ¿qué tal, Como la siguiente. Y él era prieto. Los negros, los mismos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño. Argentina. Bro. Ay, cabrón. Bro. Bro. De pinga, cabrón. Y los que me ven, yo sé Me dijeron otaku, Viti. que ustedes lo intentan en lo más profundo de su ser, pero tengo que decirles con todo el pesar de mi alma que el racismo viene intrínseco en ustedes. Pero seguimos porque en la misma página continúan las joyitas. El negro, indolente y soñador, se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa. Recordemos que a este diario se le han hecho películas. Hay películas de este diario, ¿vale? Racista histórica. Progresar aún independientemente de sus propias aspiraciones individuales. Nah, gente, racismo de chill. Era el humor de la época, pibes. La gratuita. Era de chill, bro. Viti, no eres negro, solo estás sucio. Ah, buenas tardes, Prieto Sabroso. La mejor comunidad de YouTube. Ahora te castan. El bot no te leyó porque pusiste la palabra, rey. Apenas tenía 23 años. A esa edad son así. Es curioso que ninguna de estas frases saliera después en la película que le hicieron al libro. Es casi como si intentaran, no sé, reescribir la historia. Siguiendo con los motivos por los que el Che era una pésima persona, no tengo que repetir el holocausto nuclear, Pero además tenemos las células guerrilleras en toda Latinoamérica, las cuales, como todos sabemos, es el motivo por el que lo mataron, porque andaba Gracias a Dios me pusieron un ancla. Tenía que parar. A el tipo, obviamente. Imagino que le hayas puesto, le pusieron un ancla. Sí, este tipo andaba todo loco, este tipo era esquizofrénico. Estaba en Bolivia creando una, tratando de esparcir la magnífica revolución a cuanta parte de Latinoamérica pudiera. Y aquí sí lo voy a decir y no me voy a retractar. Denle gracias a la CIA porque lo capturó, ¿ok? Y para terminar tenemos que era tremendo homofóbico. Estamos hablando de que este hombre era homofóbico, racista, asesino, terrorista, alucín. Y en las escuelas de Cuba, desde que tú entras en primer grado, te ponen a cantar en el matutino: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Por eso yo les decía cuando vimos la primera parte que poner a los niños en una gala de una ceremonia de esa de pañoleta con una boina y la estrella del Che es exactamente lo mismo que ponerle una puñetera esvástica en el hombro, brother. Este tipo es la representación más actual que podemos ver del pintor austríaco, para que sepa. Y así te ponen a los niños en la escuela a decir: seremos como el Che. Wow. En 1960, tras regresar de Alemania del Este, motivado por ver los valerosos y voluntarios grupos de trabajo civiles que había, sumado a que ahora el médico que no sabía nada de economía era ministro de Industria, decidió crear el primer campo de concentración de la Revolución Cubana. Adivina de qué fue el primer campo de concentración de la Revolución Cubana. Exactamente, de homosexuales. Campamento de Guanacavives, al que se te mandaba por violar la ética revolucionaria, que básicamente era lo que al Che le diera la gana en ese momento, y en muchos casos era por ser homosexual. Y esto me sirve para el siguiente punto. En Cuba, si eras homosexual, te metían preso, bro. No te podía gustar el pito, bro, porque ibas preso, bro. Wow. De concentración. Yo quisiera que el Che estuviera vivo y viera ahora mismo el estado actual de la UJC. Literalmente tiene que meter a la UJC completa en una UPM.
Si ahora el requisito para entrar a la FEU es ser pato, ¿no? Frey, el trabajo libera en la lengua del Y pintor. estamos hablando de que en las marchas de izquierda y en los desfiles de la homosexualidad hay gays con pulóveres del Che, ¿sabes? Hay gays con pulóveres del Che, brother, diciendo que el Che los representa. Bro, si el Che te llega a coger vivo, te mete 2 tiros en el pecho, man. Austriaco. Y el trabajo os hará hombres. Dos frases muy similares. No, mira esto, escucha esto. Arbeit macht frei. El trabajo libera en la lengua del pintor austriaco. Y el trabajo os hará hombres. Dos frases muy similares, usadas ambas en lugares muy similares, pero curiosamente de uno de los dos no se habla mucho. La primera era el lema que había en Auschwitz, en Alemania, y la segunda pertenece a las UMAPs, o unidades militares de apoyo a la producción, campos de concentración para disidentes básicamente, en el cual se recogían los religiosos que no querían poner la revolución por encima de su religión, los que no estaban de acuerdo con Castro y los homosexuales. En nuestra capital, en los últimos meses, le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño. Esta gente le aplaudían la gracia a Fidel. Por eso yo digo que el pueblo cubano tiene lo que se merece. Todos estos esquizofrénicos que le aplaudían las gracias a Fidel, hoy se están cagando de hambre. O se murieron cagándose de hambre sin tener nada. Entre el grupo de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos que le dieron por comenzar a hacer pública extravagancia de la Actitudes elvis-preslianas. Ay, Dios mío, esto fue es que el FIFO era una puñetera locura, loco. Viti, ¿te imaginas que en un futuro digan lo mismo de nosotros con los furros cara revolviéndose de la risa? No. Demasiado estrecho, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvis-preslianas. El problema es que todo lo que fuera, todo lo que no fuera, vamos a chuparle el huevo al comunismo y a tirarle mierda a los capitalistas, era malo. O sea, todo lo que no fuera, vamos a tirarle mierda a los capitalistas, era malo. Y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus... Vino el Jari, su revolución. por la libre. Por la libre, dice. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidad. Yo haceré después descárgale a lo que te mandé por el spam del Discord. Yo no reviso el spam, hacer, tenías que haberlo mandado por reacciones. De la revolución, la sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de generaciones. A ti qué pinga te da lo que hiciera la gente con su vida, pero bueno, es lo que hay. Estos campamentos, al igual que Auschwitz en Alemania, se vendía al mundo como sencillamente centros de trabajo un poquito más fuertes de lo normal. Campos de concentración para homosexuales, era como se llamaba esto. O sea, no hay más. Tú lees estos documentos y de verdad es una locura, cabrón. Supuestamente los iban a curar trabajando. Pero nada que violase los derechos humanos. Pero en Cuba era peor porque por lo menos los nazis no te negaban que eran penitenciarios. O sea, que la gente que estaba ahí no quería estar. Pero en la revolución decían que estos eran voluntarios y que todo el que estuviera ahí era bajo su propia voluntad. A ver, sí hubo gente que estaba de manera voluntaria, pero muchos de los reclutados fue en contra de su voluntad para hacerles cambiar de ideales con trabajos forzados, castigar a los disidentes, enseñar a los religiosos que sus dioses no podían salvarlos e incluso terapias de conversión para homosexuales, porque como iban a ser unos desubicados y descarriados en la magnífica revolución. Pero ahora mi pregunta es, si tú estás en contra del cristianismo, que es donde supuestamente se dice que ser homosexual está mal, ¿a ti qué más te da que haya gente homosexual entonces, mi hermano? O sea, estás siguiendo los principios. No lo pillo. Era homofobia dura y pura. No hay más nada.
Fusilamientos. Fusilamiento. Realizar El paredón que hubo en Cuba, brother, fue... Bueno, yo estaba viendo un video con ustedes. Donde habían declaraciones de algunas personas de aquella época que decían que cuando se hacían estos juicios públicos, todo el mundo tenía que aplaudir. Y que cuando la gente preguntaba, le decían, sigue la corriente o tú vas a ser el siguiente. O sea, todo el que no estuvo de acuerdo, lo mandaron para el paredón. A la verga, cabrón. 29, donde 71 personas fueron fusiladas de esta manera. Aunque el Che estaba metido en todo esto, la figura más relevante de los fusilamientos es Raúl, de quien existen testimonios que durante la mencionada masacre llegó en mitad del tribunal y dijo: si uno es culpable, los demás también, condénenlos a todos a ser fusilados. Lamentablemente, y como era de esperarse, no existe recopilación de esta joya de frase en un material que no pueda ser negado, así que tómenlo con pinzas. Pero si quieren saber más sobre los desaparecidos o fusilados, les dejo un enlace en la descripción a una página que recopila todos los nombres que hay. Yo no soy homofóbico porque la fobia es miedo, y el miedo es de maricones, jaja, XD. Mercenarios. A ver, hay videos, un montón de videos en YouTube de cómo se documentó los fusilamientos. Hay muchos videos en YouTube. Pues resulta que el gobierno no solo exporta médicos o profesores, sino también soldados, a diferencia de lo que proclama. Y es que a lo largo de toda su historia el régimen ha enviado soldados y mercenarios a otros países para tratar de expandir el comunismo, y luego se llenan la boca llamando injerencista al imperio. Pero bueno, siendo justos y para que ninguna ciberclaria venga a hacerse el inteligente, voy a mencionar solo los conflictos armados en los que ha participado o invasiones que ha llevado a cabo la dictadura, que no fueron de una guerra por la independencia de alguna colonia ni para liberar un país de un dictador, porque esas pueden llegar a argumentar que fueron por la hermandad de los pueblos y tal. Empecemos. 1959. Una expedición de 82 cubanos junto con algunos panameños y un gringo, dirigida por César Vega, desembarca en Panamá. Todo para... No, si Cuba, según Humberto López, en el noticiero, en la tercera emisión del noticiero estelar de la televisión cubana, no exporta guerrilleros. Nunca lo ha hecho. Wow, bro. apoyar un levantamiento. Esto fue hace días. Esto fue hace años. El año pasado actualmente mandando soldados a Rusia. Armado que se había realizado en el Cerro Tute contra el presidente Ernesto de la Guardia. El 1 de mayo se entregaron y el 12 de mayo fueron devueltos a Cuba. 1963. Castro envía tropas cubanas a los conflictos entre Argelia y Marruecos. Mismo año, el gobierno envía cubanos a apoyar a Jorge Macetti y al Che en la creación del Ejército Guerrillero del Pueblo, que buscaba aprovechar el caos que había en Argentina tras el derrocamiento del presidente Frondizi por las Fuerzas Armadas del país e instaurar. Y nadie te dice esto en el noticiero, ¿eh? ¿Por qué esta historia no te la cuentan en el noticiero? No, en el noticiero hay que ponerte sobre el amor. Convierte en milagro el barro. Claro. Ay, Dios mío. La televisión cubana es un puto chiste, igual que los periodistas. Un régimen comunista. Mis amigos argentinos, den gracia que el EGN haya fracasado, sino... No exportan guerrilleros, Piti, exportan soldados. Seguro piensan que no es lo mismo. Claro. Monstruo, no había pensado en eso. El día de hoy serían dirigidos por un Guevara. 1967. El 8 de mayo, un grupo de venezolanos entrenados en Santiago de Cuba y el... Ellos deben ser juzgados de la misma manera. A mí me parece correcto. Paredón con todos. Sí, a mí me parece correctísimo. Unos cubanos salieron de la isla para llegar al estado de Miranda por mar. El objetivo de estos era pasar el entrenamiento que habían recibido en Cuba a la guerrilla de los Andes que buscaba derrocar a Raúl Leoni, el presidente de Venezuela en aquel entonces. El 10 y 11 de mayo de ese año fueron abatidos los guerrilleros y Antonio Briones Montoto, un cubano, murió, así como fueron capturados Manuel Gil Castellanos y Pedro Cabrera Torres, quienes fueron presentados por el mencionado presidente como evidencia de la injerencia castrista. Sí, lo de Castro queriendo Venezuela no es algo nuevo. 1970 participaron... Pero no le dio. Castro entró a Venezuela por la vía de
amiguitos, se hizo amiguito de Chávez. En la guerra civil vietnamita, siendo en gran medida responsables de que actualmente Vietnam sea otro régimen comunista sin libertad de expresión. 1975, la guerra civil de Angola, un clásico cubano. En este conflicto Castro apoya al MPLA, que ganó la guerra y se volvieron el partido que gobierna el país hasta el día de hoy. Creo que no tengo que decir que es un partido comunista cuestionable donde se han reportado numerosas violaciones del derecho a la libertad de expresión, reunión y etc. 1977, Castro daba apoyo militar comunistas reprimiendo la libertad de expresión. ¿Quién se lo iba a imaginar, al etíope Mengistu Haile Mariam en su guerra contra el dictador Siad Barre de Somalia. Para que se hagan una idea de lo buena persona que era este dictador de izquierda, la guerra que tuvo que hacer para llegar al poder se llamó literalmente el terror rojo etíope. En este conflicto murieron unos 400 cubanos. 1979, Castro envió apoyo militar y de seguridad nacional, probablemente de represión. ¿Sabes lo que pasa? Que él, al controlar los medios del país, él podía venderse como pacifista, porque nadie podía llevarle la contraria y nadie podía hablar de esto. Pero ahora, como ya hay internet, hay prensa libre, bueno, poca, pero existe, ya no. Pueden ocultarlo, y en la guerra de Rusia con Ucrania se cogieron el culo con la puerta, ¿sabes? Al gobierno de Maurice Bishop, otro líder cuestionable de la izquierda, quien sí mejoró varias cosas de su país, pero suspendió la constitución, llegó al poder con un golpe de estado y suprimió la prensa libre. Para que entiendan la magnitud de la injerencia castrista en este gobierno, luego de que Bishop fuera traicionado por sus compañeros y Estados Unidos intervino en Granada para evitar una guerra civil, se reportaron 25 cubanos muertos, 59 heridos y 638 capturados. 1980 a 1992. El FMLN en El Salvador. Este ha recibido apoyo desde su fundación por parte del gobierno de los Castro, dando entrenamiento a sus miembros o entregando recursos. Puerto Rico. El gobierno cubano ha dado entrenamiento militar a varios movimientos independentistas de la izquierda en Puerto Rico, como el MIRA, el FAL. De ahí es donde salieron todos los panes con bistec como Bad Bunny. Entre otros. ¿Y por qué cuento si dije que iba a obviar guerras independentistas? Porque querer la independencia de Puerto Rico es como querer la independencia de Cataluña. Sería solo crear caos y desestabilización innecesaria. Y por supuesto, más recientemente tenemos el apoyo militar a la dictadura chavista. Mira la cara de los 32 chivatones estos. Mira la cara de los 38 chivatones estos. Vista en Venezuela y el envío de soldados a Rusia para la guerra de Ucrania, los cuales el gobierno negó que ellos supieran algo al respecto y dijeron que fue una red de tráfico de personas rusa que operaba sin su conocimiento. Y uno diría, ¿no les pareció raro que tantos cubanos de repente estuvieran saliendo para Rusia? Y una vez descubierto, ¿no le dijeron nada a Putin? O sea, esa gente estaba luchando bajo su mando. Si la historia es cierta, su buen amigo Putin sacó cubanos de la isla sin su conocimiento para morir en su guerra. O sea, tienen dos posibilidades. Una, la que es la evidente, los mandaban ellos mismos. O la dos, que son unos cooks que el amigo entra a su casa, se coge a su esposa y ellos simplemente le ofrecen un vaso de agua. Porque sí. Para nuestros seres queridos, los cubanos. Vamos. Esto es un homenaje que le estamos haciendo a nuestros hermanos caídos. Queremos demostrar cómo nosotros los cubanos despedimos a los varones, despedimos a los hombres. Esta gente es cubana y si no está en Ucrania, ¿dónde están? Porque eso Camagüey no es. Y ese equipamiento ya quisieran ustedes tenerlo. Y para terminar este punto, técnicamente no llegaron a apoyarlo militarmente, pero ¿conocen a Saddam Hussein? Sí. ¿El dictador de Irak? Sí. ¿El de South Park? El que era novio del diablo hasta que lo cambió por Trump. Castro le dio la orden José Martí de héroe nacional. Le dio la orden José Martí a Saddam Hussein. Yo me quiero pegar un tiro. Ideología de Fidel y... Ay, Dios mío. Pero date cuenta, ¿verdad? Es que yo no sé cómo Fidel se murió de viejo. Te lo juro que no entiendo cómo Fidel se murió de viejo. apoyo estadounidense.
La Revolución Cubana te vende la lucha en la Sierra Maestra como un acto de maestría táctica impecable, cuando no es del todo cierto. Lo cierto es que gran parte del ejército no estaba de acuerdo con Batista, el antiguo dictador de la isla. Muchos apoyaron a Fidel y a los revolucionarios, y otros... Muchos apoyaron a Fidel y a los revolucionarios porque Estados Unidos, esto estoy destinado a decírselo, puso la opinión pública a favor de Fidel. Cuando Fidel estaba en la sierra, existía prensa libre y reporteros americanos fueron a hacer una entrevista a Fidel donde él dijo que no había marxismo ni leninismo en sus ideas. Que no había marxismo en sus ideas. Pinga leninismo, que después fue cuando... Que no había marxismo en sus ideas. Que él iba a hacer un gobierno democrático, una transición libre. Era un mal menor. Era un mal menor. Cuando Fidel obtiene el poder, hay incertidumbre. Nadie sabía lo que iba a pasar. Cuando empiezan los fusilamientos y todas esas tallas, todo el mundo dice, ¿y este qué hace? ¿Sabes lo que te digo? Pues Batista estaba fuera de control. Eso es una realidad. Cuando Fidel va a los Yankees, en los Yankees no sé qué tan grande fue el consolador que le metieron por el culo, que él vino rebelde, ¿sabes? Él vino con un dinerito que fue con el que hizo la campaña de alfabetización y después dijo, bueno, listo, me van amigos los rusos. Bro, literalmente acabamos de salir de la tercera, de la segunda. El comunismo es el enemigo público número 1 del mundo. ¿Qué haces? No, listo, el FIFO, papi, el FIFO era un alucín, brother. Incluso intentaron derrocar a Batista en mitad de la guerra en la llamada conspiración de los borrachos. Y para añadir más sal en la herida, uno de los hombres de mayor confianza de Batista había iniciado negociaciones con Fidel sin que él siquiera lo supiera. Pero el último clavo de la dictadura lo puso el gobierno estadounidense, quienes apoyaban a Fidel. Sí, el malvado imperio estadounidense, al ver que el ejército revolucionario tenía el apoyo de las fuerzas armadas y del pueblo, suspendió su apoyo financiero y militar a Batista. Además, incluso legitimizaron el gobierno de facto que instauró Fidel en enero del 59 en Santiago, usando la zona de capital provisional y con el magistrado Manuel Urrutia como el presidente interino. Pero espera. ¿El gobierno yanqui apoyaba a Fidel Castro? ¿Cómo? Pero a mí me dijeron que eran enemigos de la revolución y lo que no podían admitir era que hubiera una revolución socialista en su patio y tal. ¿Por qué iban a apoyar entonces a una revolución socialista si luego la iban a intentar derrocar? ¿Qué sentido tendría? Y es que míralo aquí. Marcel dijo, mira, aquí dice, what is your political philosophy? O sea, ¿cuál es tu filosofía política, no? Y Fidel dijo, no hay comunismo en mis ideas, bro. En que la revolución nunca fue socialista ni comunista. There is not communism or Marxism in our ideas. ¿Cómo está mi inglés? marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice. Democracia representativa y justicia social. Claro, justicia social. ¿Sabes lo que hizo Fidel en la reforma urbana? En la revolución urbana, como le llamó, quitarle las casas a los dueños para dárselas a sus amiguitos. ¡Buah! Justicia social. In a well-planned economy. Sí, como lo oyen, lo de ser comunista y socialista fue algo que apareció de la nada tras ganar la guerra. Fidel siempre prometió estar con la democracia, que no quería ningún cargo de poder y que, citando su propia palabra, Fidel engañó no solo al pueblo y al ejército para llegar al poder, sino que también a los Estados Unidos. ¿Cómo se llama eso? Demagogia, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Demagogia, ¿no? Que es cuando tú prometes algo en campaña y después haces completamente lo contrario cuando eres electo. O sea, Fidel fue el mayor demagogo de la historia, Que sabía que si decía algo del comunismo, iban a saber que era un oportunista queriendo tener el poder absoluto y no lo hubieran apoyado. Así que sí, de no ser por el gobierno estadounidense y que Fidel Castro era un mentiroso crónico, su insurgencia hubiese sido aplastada por Batista.
nexos con el cártel de Medellín. Ya son cosas turbias. ¿Ustedes se piensan que lo de Maduro dirigiendo el narcotráfico es algo descabellado? Amigo, los Castro llevan haciéndolo desde que el mismísimo Escobar dirigía el negocio en América. En las décadas de los 80 y 90 no se movía un gramo de cocaína en las aguas del Caribe sin que los Castro lo autorizasen. Y no, esto ni siquiera es una conspiración. Literalmente el gobierno tuvo que sacrificar a uno de sus mejores oficiales, el general Ochoa, como chivo expiatorio. Tuvieron que echarle la culpa de todo, que él era quien dirigía las operaciones, que él era quien se reunía con Escobar, todo. Por supuesto, alegando que los pobres hermanos Castro nunca supieron nada al respecto, porque claro, tenían poder total en la isla, no se movía una paloma sin que ellos lo supieran, pero justamente eso no tenían ni idea. A ver, gente, ¿cómo se van a dar cuenta de cargamentos gigantes de cocaína entrando y saliendo de la isla? Es que de verdad, es que pensamos unas cosas, es que siempre estamos pensando mal, porque es tan... es que ustedes son unos mal pensados. Es difícil imaginarse que esos pobres hombres no iban a notar como cargamentos de toneladas de droga entraban a su país. ¿Cómo no lo iban a saber? En fin, sarcasmo aparte, incluso Popeye, uno de los sicarios de confianza de Pablo Escobar, lo dijo al salir de la cárcel. Que es Ochoa, hacen una pantomima, juzgan a una gente, matan un montón de gente allá en la isla, o 2 o 3, no sé cómo es la cosa, no me acuerdo bien en este momento. Si era el general Ochoa, lo procesaron supuestamente y lo responsabilizaron por narcotráfico. Tú hoy estás diciendo que él no tuvo nada que ver. Sí, claro, pero él participó, pero no, el responsable era Raúl. Y Fidel sabía. No se movía. ¡Buah! ¿Quién le iba a decir, Ese tipo, cuando la crisis de los misiles en Cuba en una negociación entre la URSS y Estados Unidos mandaron a callar a Fidel porque el tipo se pensó que tenía poder para negociar con Estados Unidos, y después de eso la URSS le quitó los misiles al toque antes de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Ay, que Fidel era un alucín, Fidel y era un alucine. Y aquí te están diciendo, un hombre que no tiene por qué mentir porque ya cumplió su condena, está diciendo, bro, nosotros negociamos directamente con Raúl y Fidel. Todo ese negocio de las drogas era dinero para ellos, brother. Y ellos tienen el control del país. Pasa que esta gente sabían. Mira, Maduro, si esta gente se echaban como una narcodictadura, no iban a durar 3 años, brother. 3 años no iban a durar. Pero siempre han tenido el negocio de las drogas. Siempre han tenido el negocio de las drogas. Pasa que Ochoa fue el chivo expiatorio, cabrón. Un gramo sin que la China lo autorizara. La China es Raúl Castro. Y para el que me venga a decir que Popeye no es una fuente confiable porque varios conocidos de Escobar lo desmintieron, no. Desmintieron que él fuera la mano derecha de Escobar, cosa que Popeye realmente nunca dijo. Y a eso súmale que todo el que salió a desmentirlo fue después de que el hombre falleció. Sospechoso. Sin embargo, una cosa es cierta. El gobierno y el ejército de Cuba estuvieron y están involucrados con el narcotráfico. Jineteras. Gente, jinetas. Puta, qué rico, Uno de los mayores males que azotan a la sociedad cubana, que se ha cobrado decenas de jovencitas con talento que se vieron inmiscuidas en este mundo. Para los que no... Desde la secundaria las captan. Desde la secundaria las captan. No lo sepan, es el término usado para referirse a las prostitutas cubanas, porque a diferencia de lo que el Führer se llenó la boca para decir, nunca erradicó la prostitución, la empeoró. Cuba y especialmente La Habana están actualmente en un punto donde esto es tan común que por estadística todo habanero conoce mínimo una jinetera. Sí, yo me incluyo. Y no es fácil saber que en una noche con un extranjero pueden hacer lo que harían en un mes de trabajo o hasta más. Y por si se lo están preguntando, muchas son menores de edad. Para los que decían que Fidel no salía en la lista de Epstein, que primero eran amigos y segundo, claro que no tenía que ir a las fiestas de Epstein porque él ya tenía una isla propia. Miren el caso de Maradona, por ejemplo, el niño mimado de Fidel, quien entre tantas amantes que tuvo se encontraba Mavis Álvarez, que la conoció con solo 16 años de edad. Literal, se filtró luego de su muerte un video explícito de él con ella. Y esta última ha contado varias veces su experiencia con este. Y todo esto fue antes de la IA, por si alguien todavía quiere negarlo. ¿Para qué el FIFO se iba a ir a la isla de Inte si tenía una mejor y mucho más grande, bro?
Mavis dijo que incluso la hicieron adicta a varias drogas para que fuese más fácil manipularla y la llevaron a Argentina de manera ilegal para someterla a una cirugía de pechos. Todo esto, por supuesto, con el beneplácito del Führer, quien incluso cuando ella lo conoció de la mano de Maradona, dijo que le puso el brazo encima de manera incómoda y Maradona le dijo suelta o algo similar, como quien dice búscate la tuya, y Fidel bajó el brazo. Fidel convirtió a la isla en un prostíbulo para sus amigotes en el mundo y hoy en día es imposible caminar por calles como San Rafael de noche sin encontrarte alguna joven ofreciendo. Bro, y con el internet se empeoró la cosa. Cuando se activaron los parques wifi, yo tenía que ir a los parques wifi a descargar cosas, a veces a subir cosas o simplemente a conectarme, ¿vale? Y yo escuchaba conversaciones de niñas de secundaria, o sea, niñas de secundaria, no te estoy hablando del pre, que ya más o menos son mujercitas. No, secundaria, que todavía no cumplió los 15 años. Estoy hablando de 13, 14 años. Niñas de secundaria diciendo que iban a hablar con su Yuma. Que si el Yuma no le había puesto la recarga, que si esto, que si lo otro. No te estoy hablando de chamaquitas de pre que están ahí a puntico de cumplir los 18. Te estoy hablando de chamaquitas de secundaria. Dime algo. Esa es la necesidad y el hambre que hay en Cuba, rey. Sus servicios. La miseria del comunismo lo que da es eso. Me creen a mí, busquen el caso de Mavis Álvarez y vean toda la evidencia. Yo por si acaso les dejo el link al artículo de Infobay en la descripción. Pero así como Mavis, ¿cuántas más no habrá dado el visto bueno Fidel? ¿Cuántas niñas más Fidel no habrá convertido en prostitutas para sus amigos de confianza? 26 de julio. Recordado por todos los cubanos como el 26 de julio, el FIFO se perdió. Chama, el descaro que tenían con el petróleo que llegaba de Venezuela cuando estaba Chávez, el FIFO lo vendía más del 90% del petróleo a empresas inglesas y solo el petróleo, y no solo el petróleo, el níquel y todos los minerales que hay en Cuba, papo. Y no era poco. Papi, que todo ese dinero se lo cogió Fidel para él, brother. Para construir hoteles, para los generales de la dictadura y para que la familia Castro andara por el mundo en viajes y hoteles 5 estrellas, brother. Todo ese dinero se lo cogió Fidel para él, mijo. Mientras que los cubanos trabajaban por 3 kilos y muriéndose de hambre, mijo. Ese es Cuba, brother. Día en que nuestro destino se selló. Ese día fue cuando Fidel y sus compañeros intentaron dar un golpe de estado a Batista, tomando 2 cuarteles, uno que no le importa a nadie porque no era en el que estuvo Fidel y el otro que era en el que participó el comandante. Primero decir que fue un rotundo fracaso, apenas duró unos 15 minutos en los cuales Fidel escapó el primero cuando la cosa se puso mala y ni siquiera fue capaz de avisarle correctamente a sus compañeros, haciendo que muchos se quedaran atrás sin saber que se había cancelado la operación. Entre ellos Abel Santamaría y su grupo de apoyo, quienes siguieron luchando en el Hospital Civil Saturnino Lora. Sí, como lo oyen, hospital, porque durante el ataque los moncadistas tomaron un hospital cercano a la fuerza y lo usaron como punto de apoyo, arriesgando a todas las personas dentro y usándolas de escudo humano o rehenes básicamente. Luego, cuando escaparon, Fidel estuvo a punto de acabar con su vida 2 veces por miedo a las consecuencias de sus actos. Una fue en la granja de Siboney cuando escaparon, pero no tuvo el valor de hacerlo, y otra en la Sierra Maestra mientras huían de las fuerzas policiales, donde fue detenido por Mario Chanes de Armas, quien evitó que disparase. Lo peor es que cuando los detuvieron y les hicieron las pruebas de parafina, o sea, para ver si habían disparado, a Raúl le dio negativo, o sea, no disparó, y Fidel se negó a hacérsela y afirmó haber disparado, evidentemente porque fue un cobarde. Y los hoteles mixtos de Varadero, la compañía le pagaba a Cuba el salario en divisas de los empleados, y el gobierno se lo daba en cupla, verdadera esclavitud.
La verdadera esclavitud. De que no disparó un solo tiro y sería una vergüenza que se supiera. Y aún así te lo venden como el valeroso miembro del ataque que fue. Pero la cosa no acaba aquí. Y es que el monstruoso Batista, que siempre lo pintan como el peor, no fue quien ordenó las ejecuciones de los asaltantes, ni quien dijo que los torturasen o que los fusilaran, sino que fue el coronel Chaviano, jefe militar del cuartel, quien de hecho, cuando Batista se enteró de que había dado semejantes órdenes a sus espaldas, condenó su proceder y tomó represalias contra él. Y es que el único motivo por el que Fidel y compañía pasaron un presidio modelo con cocinas propias, ropas de andar, libros para leer, salas donde reunirse, fue por Batista, ya que Batista conocía a Fidel. Verán, Fidel ya estaba casado durante los sucesos del Moncada con su primera esposa, Mirta Díaz Balart, a quien le sería infiel y terminarían divorciados, por cierto. Pero el caso es que durante su compromiso, su cuñado Rafael Díaz Balart los había llevado a conocer a Batista, con quien trabajaba en la política, y Fulgencio les regaló dinero para su boda y unas lámparas como regalo, ya que la familia Balart era muy cercana a Batista. Batista se aseguró personalmente que los asaltantes tuvieran la mejor situación en la cárcel, incluso les dio amnistía a todos a los pocos meses del ataque, gracias. Ay, Dios mío. El dictador de mi corazón. Batista le mandó los regalos de boda al FIFO. ¡Wow! El mundo se pierde. Hubiese tenido coraje de comer Baruy y Chávez hubiera podido cáncer sin su vida. Oye, Kenya, gracias por la donación, Rey. Gracias a Fidel, porque lo conocía de antes. Y de hecho, es de esta amistad donde se sospecha que luego, para zanjar su deuda con Batista, Fidel lo dejó escapar de Cuba cuando tomó el poder. Resalto para terminar esta frase que sí dijo, y que si cambias el nombre de Batista por el suyo, demuestra que la historia sí rima. La lógica me dice que si existe... A ver, espérate, que yo no leo bien y me voy a poner, me estoy haciendo chulito. La lógica me dice que si existen tribunales, Batista debe ser castigado. Y si Batista no es castigado y sigue como amo del Estado, presidente, primer ministro, senador, mayor general, jefe civil y militar, poder ejecutivo y poder legislativo, dueño de vidas y haciendas, entonces no existen tribunales, los ha suprimido. Terrible, ¿verdad? Si es así, dígase cuanto antes, cuélguese la toga, renunciese al cargo, que administren justicia, los mismos que legislan, los mismos que ejecutan, que se siente de una vez un cabo con una bayoneta en la sala augusta de los magistrados. Wow, ya al final se me perdió la vista. Sí, o sea, cambias la palabra Batista por Fidel y listo. Es lo que tenemos hoy. Gaesa, no sé qué es esto. Permitan que me disculpe de antemano por haber hecho este video si los puedo haber molestado de alguna manera. Al igual que todos ustedes, valoro mucho la comodidad de una rutina, la seguridad de lo familiar y la tranquilidad de lo repetitivo. Lo disfruto tanto como cualquiera. Pero todos sabemos que para recordar los eventos importantes de nuestra historia, los celebramos con un día especial, ya sean los inicios o finales de una guerra importante o la muerte de alguno de nuestros héroes. Y quería proponerles usar este 11 de febrero, en el que tristemente no celebramos nada, para sentarnos a dialogar entre todos. Existen, por supuesto, gente que no querrá... Bueno, de Crono Rey, bienvenido, precioso. Gracias por la donación, Tanqui. El día de mañana, cuando todos esos caigan, van a tener que rehacer casi el 80% de la historia de Cuba de tanta manipulación que tiene para nuestro adoctrinamiento.
Ni historia propia tenemos. No, es lo que te estoy diciendo. O sea, el sistema educativo cubano hay que reformarlo desde su cimiento, cabrón. Para que nos sentemos a hablar, pues porque aunque la brutalidad tiene poder, las palabras también, en especial aquellas que cargan con la verdad. Y la verdad es que hay algo muy mal con este país. ¿No lo creen? Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Pero mientras antes estábamos todos silenciados y no teníamos manera de expresarnos, eso ha cambiado y la respuesta está justo delante suya en sus pantallas. Pero ¿quién es el culpable de que estemos como estamos? Sin duda, hay algunos que son más responsables que otros y serán juzgados cuando llegue el momento. Sin embargo, seamos sinceros. Si buscamos un culpable, nuevamente está justo delante suya. Apaguen las pantallas y lo verán. Pero no se preocupen, sé por qué no lo hicieron. Tenían miedo. Al final de cuentas, ¿quién no lo tendría? Yo también lo tengo. Caos, miseria, hambre, miedo, enfermedades. Hay un montón de razones para despojarlos del valor y hacer que se aferraran a la situación actual por miedo al cambio. Se dejaron controlar por ese miedo y bajaron la cabeza ante ellos. Los convencieron de que era la única alternativa, de que lo que habían sacrificado era demasiado para rendirse ahora. Y lo único que pidieron a cambio fue que les dieran el poder absoluto y su obediencia absoluta. Pero yo les pregunto, ¿no es ese caos, esa miseria, esa hambre, ese miedo en lo que estamos actualmente y hacia dónde nos dirigimos? Subo este video para recordarles la realidad. Este 11 de febrero podemos hacerlo un día inolvidable. Cada uno a su manera, no es ni siquiera necesario salir de la comodidad de sus hogares para poder hacerlo. Tenemos X, Facebook, Instagram o aquí en YouTube. Incluso si fracasásemos porque deciden silenciarnos, al igual habríamos ganado porque demostraron al mundo que nos temían. Por otra parte, mis hermanos exiliados, no se crean que se iban a quedar afuera de la ecuación. Estoy seguro que todos tienen por lo menos un día de vacaciones en el trabajo. Vocero para ese en que las calles de febrero, de cada un día que verlos. No, y estas cosas que salieron